anfitrión en esta tarde al maestro Juan Carlos Núñez Armas. Y bueno, a un amigo, porque así me pidió que lo presentara, a un amigo de todos nosotros, muy inquieto, del cual tengo yo más de 25 años de conocerlo, a nuestro amigo Pedro Gómez. Que bueno, gracias a él nos encontramos hoy reunidos. Bueno, quisiera comentarles que le voy a dar el uso de la palabra al presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Toluca. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene una especialidad en políticas públicas por el ITAM, es máster en comunicación y marketing político por la Universidad Internacional de La Rioja, también es maestro en administración pública y políticas públicas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Él se ha desempeñado desde ser regidor, diputado local, diputado federal, tuvo la dicha de ser presidente municipal de Toluca y actualmente es el presidente de nuestro partido aquí en Toluca. Me honro en ceder el uso de la palabra al maestro Juan Carlos Núñez Armas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos ustedes. La verdad es que para mí es todo un deleite, un honor tenerlos aquí. Escucho mucho eco. O soy yo el que ya tengo mi... de por sí hablo mucho y luego con eco pues voy a hablar del doble. Pero bueno, en primer lugar quiero darles la bienvenida. Bienvenida en estricto sentido para nosotros quiere decir venidos para hacer el bien. Y cada una de las expresiones culturales que surgen como el día de hoy, expresión misma del espíritu, decimos nosotros, como Acción Nacional tiene una filosofía humanista y esa filosofía humanista nos lleva a que cada una de nosotros tiene una parte material y una parte espiritual. Esa parte material, por supuesto, tiene que ver con la necesidad de tener un techo, un alimento, una vestimenta, pero no sería por sí suficiente para complementar el ser humano. Necesitamos también, desde luego, la parte espiritual. Y hay varias cosas que son producto del espíritu, entre ellos la política, ¿no? La expresión misma del espíritu, la religión misma, que es producto del espíritu, la filosofía, por supuesto el arte, aquellos que tienen la expresión de poder pintar un cuadro, de interpretar una melodía, sea componerla o sea interpretarla, es producto mismo del espíritu. Y por supuesto la cultura que en este momento nos llena de emoción tener a una persona que, déjenme comentarles un poco de cómo conozco yo a Pedro, cómo conozco yo a Pedro Gómez en una campaña donde para ese entonces había surgido una rebelión en el estado de Chiapas y de repente pues me entero de que había un candidato del PAN pues que utilizaba pues como tal una máscara, ¿no? Que utilizaba un pasamontañas y ahora ¿qué estamos haciendo? Pues ese era nuestro autor que hoy nos hablará un poco de qué hacía, y así me entero yo de la existencia de Pedro Gómez. Pero a lo largo de este tiempo he tenido la oportunidad, porque así él lo decidió, de encontrarnos como compañeros de partido en la lucha por construir un mundo más justo, más próspero y una vida mejor para todos. Nos encontramos justamente contribuyendo y colaborando en el ayuntamiento municipal, en el ayuntamiento el primer ayuntamiento del cambio, y Pedro tuvo a bien con toda humildad participar, ayudarme en comunicación social, y en ese sentido pues en el DIF, pero también era una labor bien importante porque regreso a la parte fundamental que era la necesidad de que también esa parte humana se pudiera reconocer, no solamente en la parte material de obra o de acciones, sino que se reconociera también en esa parte humana que justamente representa el DIF. Y bueno, la verdad es que al cabo del tiempo, a su labor periodística, yo pudiera decir, tuve la oportunidad después que me ayudara como colaborador
en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también en comunicación, aunque ustedes no lo crean, la Secretaría es necesario que se conozca cómo se dan los medios de comunicación, y entre otros nuestro titular Javier Lozano pues era un líder en comunicación, y era un líder en comunicación porque todos los días sabía exactamente qué se hacía en cada una de las 32 entidades, qué se hacía, qué estaba promoviendo la Secretaría, cuál era el problema, y eso básicamente a mí me llena de orgullo pues haber colaborado ahí y tener a compañeros como Pedro. De tal manera que yo quisiera concentrarme justamente en eso, en que la labor que hoy el autor que presenta este libro expresa tiene que ver con lo que cada quien dice, que la boca habla de la abundancia del alma, y a eso quiero referirme justamente. Seguramente el autor, con esa visión, con esa trayectoria de muchos años, con esa lucha social, también medioambiental, periodística, lo ha llevado a expresarnos y a plasmar por escrito aquellos que son el producto del alma. Y junto con la primera parte, que en esta parte humanista en la que nosotros creamos, en la que nosotros creemos en Acción Nacional, nos llena de orgullo tener hoy la presentación de una persona cuya trayectoria, cuyo entusiasmo y cuyo privilegio nos llena de entusiasmo. Tener hoy como una presentación, es la primera, por cierto, que se hace en estas instalaciones propias del Partido Acción Nacional, en la presentación del libro, y yo quiero pues a todos ustedes darles la bienvenida, y por supuesto a nuestro autor, por supuesto una brillante ponente que seguramente nos hablará con mayor detalle del contenido, de las acciones que podemos esperar de este libro. Doctora, muchísimas gracias, esta es bienvenida, porque la verdad es que nos llena de satisfacción tener a tan brillante, viendo el currículum, digo, pues yo qué menciono, si está llena de puras cualidades de doctorado y postdoctorado, y qué mejor tener hoy pues alguien que presente este libro en ese tenor. Sean ustedes bienvenidos. Pedro, muchísimas gracias por elegirnos para ser partícipes y testigos de esta historia en particular aquí en el comité, y por supuesto de una gran compañera tuya, y por supuesto siempre todos son bienvenidos a esta su casa de Acción Nacional. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro programa. Me honra presentar en esta ocasión a la doctora Beatriz Eugenia Díaz Gómez. Ella es fundadora y directora general del INEDI. Ella es licenciada en Derecho, tiene una especialidad en Educación Socioemocional con mención honorífica, cuenta con la maestría en Ciencias de la Educación Familiar, así como la maestría en Ciencias Políticas, es doctora en Ciencias para la Familia, doctora en Ciencias Sociales y Políticas, y es postdoctorada en Educación Superior y Políticas Públicas. Doctora, bienvenida y adelante. Se escucha bien, porque creo que ni va a ser necesario. Estamos en un ambiente muy agradable, muy cercano. Muchas gracias por esta bienvenida, muy amable, le agradezco muchísimo. Pues conozco a Pedro desde el año de 1974, 75. Fuimos compañeros en la preparatoria número 4. En aquella época, las condiciones políticas de la universidad sí revelaban esa fuerza, esa inquietud propia de un ente vivo como es una universidad. Y bueno, había una lucha de los trabajadores contra el que entonces fungía como rector, el licenciado Carlos Mercado Tobar, y a mí me habían elegido como presidenta de la sociedad de alumnos, porque por circunstancias ajenas a la voluntad de los presentes en un concurso, había yo ganado el concurso de oratoria de las preparatorias. Y bueno, en esa prepa conocí a Pedro, un compañero muy fraterno, siempre con ánimo de ayudar, con ánimo de participar, de mejorar. Así era si organizábamos algún baile, como si defendíamos las instalaciones de nuestra preparatoria, porque nosotros fuimos la única preparatoria que en un primer momento no cedió las instalaciones para los bailes.
Así es que estábamos decididos a hacer comprender que la educación debía prevalecer por sobre muchas cosas, y eran nuestros ideales de jóvenes. Teníamos 14 años, 8 meses al ingresar a la preparatoria, era preparatoria de 2 años, y salimos de 16 años, 8 meses. Ya en ese tiempo, después incorporamos a la Facultad de Derecho. Y bueno, nuestra amistad continuó siempre. Yo me dediqué más bien a la educación, he continuado estudiando de manera intensa, porque la responsabilidad de educar a niños y jóvenes es muy fuerte. Yo puedo dedicarme a lo mejor a tener una florería, y si una flor muere, pues es muy triste, finalmente es un ser vivo. Pero que un joven o un niño no encuentre en la escuela el espacio para que pueda desarrollarse de manera armónica, para que pueda encontrar su razón, para que pueda encontrar su camino, es cosa muy grave. Y eso exige pues una preparación constante que hasta esta fecha todavía no termino de lograr. Pedro me hizo favor de saludar, como en algunos casos, va de vez en cuando al instituto, platica de sus ideales. Es un hombre con una idea de vivir muy entera, muy plena, y también me ha llamado mucho la atención y he admirado mucho ese encuentro que él tuvo y que ha tenido con nuestro Señor. Esa parte que a él lo cambió, en un momento del libro dice, bueno, cuando yo leo la Biblia, yo escudriño la Biblia, más bien entiendo que la Biblia me escudriñó a mí. Y hay ese momento de coordinación y de conexión profunda entre él y principios religiosos, pero mucho más que la propia religión, tiene que ver con un encuentro con su propio espíritu y una necesidad de compartir todas esas situaciones que vivió, todo ese movimiento que hubo en su alma, y que bueno, casi durante 3 meses, a manera de un hombre perdido en el lago de Valle de Bravo, esclavizado con su pluma, con su computadora, pues generó este libro. Decía Martí, por ahí en el año de 1800 y pico, del siglo XIX, que los hombres deberían de escribir un libro, tener un hijo, y también plantar un árbol. Con aquí ha sembrado muchos árboles, ha tenido muchos hijos, ¿verdad? Y ha tenido ya 3 libros. Entonces, bueno, Martí se quedó en el siglo XIX, ¿verdad? Ahora se va a decir que tenemos que tener pocos hijos, sí, muchos libros y más siembra de árboles. Pero bueno, Pedro es un hombre, a partir del criterio de Martí, pues seguramente que ya pasaste la raya, ya brincaste, superaste eso. Bueno, cuando leí el libro y abrí así a lo bárbaro, dije, Pedro, este es un contenido teológico. ¿Es teología? No, ¿ves? Bien, es ciencia ficción. No, me hizo una trampa. Me hizo una trampa. Hay en él, en todo el libro, en todo el recorrido, que es dinero, repostada, sudor, obediencia, profeta el rey, obediencia para todos, origen, casa del dinero, 144,000, interludio, regente, etcétera, etcétera. Era un capítulo y era un desconcierto. Era entrar en un análisis muy profundo para llegar a comprender la angustia tan fuerte que tiene de que los seres humanos no estamos trabajando por nuestra conciencia. De que el mundo está así porque hemos elegido la parte más fácil. La parte más fácil que normalmente pues, es la maldad, que es lo antiético, lo antimoral, y que obviamente él, en este encuentro espiritual que tiene con nuestro Señor, pues espera o ve aquel caballo blanco que viene a salvarnos
en una nueva oportunidad que aún considera que tiene, porque es un hombre de fe. La existencia y acción humana se ha traducido en daños recurrentes en las aguas de mares y ríos, el aire que respiramos, las tierras que se cultivan y la actividad económica que en forma desmedida arroja desechos tóxicos al ambiente. Pero el poco compromiso de los gobiernos para encarar esos males ambientales y los de seguridad ponen en riesgo la habitabilidad. La penúltima guerra nos ilustra el panorama desolador que provoca una especie de involución social, producto de una vida de exceso y de pobreza espiritual que Pedro Gómez describe al detalle con el ánimo de reflexionar sobre el compromiso que se tiene con el entorno natural, pero también con el social. Entre los males contemporáneos están las guerras, la inestabilidad económica, la delincuencia, inseguridad, el hambre, la pobreza, la contaminación que alcanza niveles alarmantes y la drogadicción. Con la ayuda de la fe en un ser supremo y de la razón explicativa que lleva a ensanchar las fronteras del pensamiento, se abre paso el conocimiento de las causas de la destrucción y la esperanza en el amor y la voluntad para detener el holocausto. Con la invención de medios tecnológicos y con los aportes religiosos para incidir en la vida espiritual y ética del ser humano. Debe reconocerse que el libro puede promover la toma de conciencia de los retos y desafíos para la humanidad que tiende a destruirse y pasar de la destrucción al compromiso axiológico. Se sabe que el Evangelio es inicio de la restauración, cuyo triunfo del amor y la gracia se anuncian en el Apocalipsis. Pero es importante sumar voluntades para hacerle entender a las mujeres y hombres que se necesita apreciar y cuidar el lugar que nos fue otorgado para compartirlo, donde todos seamos responsables de todos. Si me preguntaran cuál sería mi aportación desde mi experiencia profesional y ciudadana, diría que educar a niños y jóvenes en el amor a la naturaleza y al prójimo, poniendo en práctica el conjunto de valores, incluyendo los teologales, y esa debe ser la tarea de la familia y la escuela, en el que los padres, los profesionistas de todos los campos y los expertos en la formación de espíritus fuertes, unimos saberes para cultivarlos en el bien, preparándolos para las profesiones que impulsen la vida en todas sus manifestaciones. Hay que educarlos en la resiliencia y en sus competencias socioemocionales para que en los momentos críticos tengan la fortaleza, es decir, sean capaces de resistir y de enfrentar o acometer, y de este modo contribuir a la felicidad y bienestar de la sociedad. Es decir, derramaré mi espíritu sobre lo más valioso de la humanidad para que las ciencias le aporten un saber, una capacidad de análisis y un pensamiento crítico, además de la empatía necesaria que le permita actuar en justicia. Concluyo afirmando que solo eso podrá asegurar una sociedad con visión de futuro. La angustia, el momento crítico que Pedro nos advierte y que al mismo tiempo nos resuelve, será capaz de escribir odas sobre la vida, la naturaleza y el respeto que debe prevalecer entre seres de los distintos reinos, pasando de la narración a la acción. Y bueno, Pedro, fue un deleite leer tu libro, disfrutarlo y conocerte desde una óptica muy profunda, muy humana y muy conmovedora. Muchas felicidades. Ay, supongo que tengo que hablar. Este libro es especial. Estos que ven aquí tienen 2 horas que salieron de libreta.
Ahí estaba yo colgado con Esteban Rivera. Esteban, ¿recuerdas los cortes? Y ahí veías a Esteban cortando, diciendo que saliera. Y fue muy importante hacerlo porque da continuidad a algo que comenzó hace más de 3 años. Cuando lo terminé de escribir y empecé a ver quién lo podía publicar y qué editorial lo hiciera, y a Oceano y a muchas editoriales, entonces es que no eres un escritor reconocido, ¿por qué te vamos a financiar? Yo dije, pues Amazon, y empezó a correr ahí en Amazon. Y un día alguien me dijo, oye, mándame tu libro, queremos estudiarlo. Entonces, por aquí llegó, iba a venir el director de una editorial grande, me dice, y se lo mando, y luego me hablan a su oficina, ahí en el edificio del Pantalón. Nos sentamos, éramos como 10 escritores, y dice, bueno, a ti te reconocemos en la editorial como el mejor escritor de ciencia ficción por este libro. Y yo que no se los estaba mandando. Pero lo más impresionante de este libro, que a mí me llama La Penúltima Guerra, es que yo no lo iba a escribir, tenía como 6 o 7 años intentando escribirlos. Los que se dedican al arte y la cultura saben que luego como que es uno, como que los artistas luego procrastinamos mucho, ¿no? Ay, no es un tiempo, ya lo vas a dejar. Y estaba yo escribiendo otro que también me estaba costando mucho trabajo, pero llevaba más cuartillas, que trataba de los códigos morales vistos desde el Código Hammurabi, el Corán, la Torah y muchas cosas. Y sentí que debía de dejar de escribir eso y terminar este libro. Lo escribo, y lo curioso es que escribo aquí de la guerra entre Rusia y Ucrania 2 años antes de que comenzara. Está escrito aquí lo que hay ahorita de los aranceles, que está haciendo Trump. Viene aquí y fue escrito hace más de 3 años. Un amigo que ya falleció, un escultor que hizo las esculturas del Tribunal Superior de Justicia, y le decía, es que no logro escribir, no me alcanza, ando en la calle y no me deja, son muchas actividades. Y dice, te presto mi casa. Y por allá por Valle de Bravo, no exactamente en Valle de Bravo, en una montañita, pegadito a un río, abandonado, sin luz, propiamente la pusieron casi que creo que se la volaba de los postes, para que yo pudiera escribir en la computadora. Y no había televisiones ni nada, me encerré y me puse a escribir 3 meses. Como al mes me accidenté, me caí, se me andaba como gangrenando una pierna. Y yo decía, no, ya me voy, yo que vengo a sufrir aquí. Y luego dije, no, si vine y me encerré es por algo y ahora lo termino, hasta que acabe, ¿no? Se parece mucho un día, el responsable de que yo escriba es Juan Carlos. Él es el culpable. En la elección de 2003, en el Carmen, Totoltepec, hubo ahí una manifestación rebelde y me tocaba a mí ser el representante ante el IFE, y era entonces representante general. Y entonces no dejé que hicieran tranzas. Un mes antes había perdido el candidato local y el candidato federal, que era Juan Carlos, pues me pidió, faltan 2 semanas, organízatelos. Y ahí voy. Y me dan una guamisa que para qué les cuento. Me hicieron una idea de 5 centímetros con un bar, me golpearon como 20 o 30 personas, a un amigo lo mandaron al hospital con un perforado. Cuando me estaban golpeando, pues yo cubriéndome la cabeza, un reloj que ya perdí, me salvó la cabeza, me quedó todo doblado, magullado de los batazos. Y ya terminó la guamisa, llegaron, se salvaron 10 o 15 señores. Esto es muy curioso, la fuerza de las mujeres es impresionante. Los varones como una masa en movimiento golpeando. Y las mujeres me rodearon, me separaron, me cargaron y me sacaron de medio de ellos. Y me llevaron a una banquita donde me sentaron y agarraron una cubeta, creo que era con la que trapeaban el comité.
sacaron la jerga y me quitaron la sangre. Y ya llegó una ambulancia, y ahí estaba yo en la ambulancia, y metí la mano y dije, ay, aquí traigo mi teléfono. Y que le empiezo a llamar a todos los periódicos para avisarles pues, que me habían pegado, ¿no? Fueran a cubrir la primera noticia. Que llego Televisa, Teleazteca, Toluca, Universal. Salí en la primera plana de todos los periódicos. Me costó una cosa. Y bueno, pues me mandaron a descansar para que me recuperaran ahí en la casa. Ahí llegó a visitarme Juan Carlos. Y yo dije, yo me inquieto, ¿y ahora qué hago? Y entonces agarré la computadora y empecé a escribir, y escribí un libro horrible, no se lo digo. Pero se vendieron 3,000 ejemplares en 2 o 3 meses de ese libro. Se llama Cazadores de Mapaches, donde narraba yo la historia. Hay hasta fotos de personajes del PAN ahí, que no les gustaría ahora verse ahí, en el libro Cazadores de Mapaches. Pero lo releo y digo que no lo vuelvo a hacer. El segundo se llama Epikumarón, y es un poco más tipo maldino, de valores, motivacional. Y que aunque Betty dice que es teológico, yo digo que es de ciencia ficción, pero sí tiene teología, porque estudié un poquito de ello, pero yo no le llamaría así, pero los que saben así le llaman teología. Y lo que sí tiene es la mezcla de 2 libros fundamentales de la Biblia. El Apocalipsis, que muchos lo creen como un libro que da miedo, pero no es un libro para dar miedo, es un libro para conocer que hay una oportunidad y cómo se comportaría el ser humano en su etapa final. Y el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento. Si no existiera la Biblia, si la Biblia no existiera, la ruta que el ser humano seguiría es la misma que está escrita en el libro. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene pasiones, tiene deseos, tiene hormonas, tiene una forma de comportamiento que lo hace reaccionar ante ciertos estímulos, tiene deseos fundamentales de poseer, de dominar, de reproducirse, de comer, y cuando los corrompe, pues termina destruyendo al ser humano. Aquí no aparece Trump, o eso creo, pero sí aparece lo que está haciendo ahorita, ¿no? Lo de los aranceles y cómo se da. La guerra de Ucrania y Rusia yo creí que iba a ser por 2 cosas. Una, por su riqueza agrícola, tienen unos campos agrícolas muy grandes. Y yo dije, los rusos necesitan alimento para su gente, entonces seguramente por ahí que van a dar la cosa. Los chinos se andan peleando con los australianos y con los coreanos, y por ahí va a haber un problema. Lo que se está dando ahorita de la agrupación de las naciones viene narrado en el libro desde hace muchos años. Cómo alguien va a tratar de apoderarse de la economía mundial y moverla a su modo para generar un nuevo orden social, un nuevo orden geopolítico, y decir, nosotros ganamos y los pobres pierden. Y en esa condición, ¿cómo sobreviven los que menos tienen o los que menos tenemos? ¿En qué condiciones? Si ya destruyen el planeta, si sube la temperatura a niveles en que después de 60 grados centígrados o 50 el ser humano empieza a fallar su cuerpo, a los 60 grados centígrados se puede dar la combustión espontánea de los árboles. Las aguas, dicen que andan reforestando, pero se van a reforestar para que les tomen la foto, no para reforestar donde se necesita. Dicen que hay que cuidar los tiraderos nucleares, pero tenemos en Temascalapa un tiradero de residuos nucleares, aquí en México, y que quién sabe si estén cuidando la filtración a las aguas. El otro día nos metimos con unos amigos, con el gobernador indígena, a checar la contaminación de sus ríos, y estábamos viendo la del río Lerma y de la presa Arzate. La presa Arzate que la tienen condenada a la muerte, ¿no? Y deberían de entrar ahí, y hay estudios de la Facultad de Ciencias Químicas donde tienen ahí, que no hacen públicos, contaminación por metales pesados, plomo, cromo, cadmio, zinc y arsénico. Lo mismo que está regado en el ejido de San Agustín.
claro, y tienen los dictámenes de Profepa y de Semarnat, pero no lo hacen, igual que en la planta tratadora, ¿no? En el ejido San Agustín, cromo, cadmio, zinc y aceite. Entonces, ¿cómo lo rescatamos todo esto si el ser humano se hace guaje? Y nada más estamos buscando un beneficio personal en la vida, ¿no? Y no pensamos que vivimos en comunidad, que todos necesitamos de todos. Recuerdo cuando estábamos ahí en la facultad, el grupo completo, 54 compañeros, hicimos una obra de teatro. Y llegaron amigos de Televisa y demás, y decían, ¿y cómo se organizó un grupo completo para armar una obra de teatro? Luego ese grupo tuvo su propio programa de radio que duró 5 años al aire, que se llamaba Misión Juvenil, que dio origen a lo que ahora es la radiodifusora de la universidad. Y en ese entonces me acuerdo que nos juntábamos todos y decían, ¿cómo podemos ayudar a que la sociedad se transforme? Vemos que la comunicación se ha deformado actualmente. Actualmente el que manda el primer mensaje, el que gana el discurso, es el que posiciona su texto. Pero los que deberían de ser contraste en esto, entre lo bueno y lo malo, y a lo mejor lo bueno y lo malo es de acuerdo a la percepción de cada uno, ¿no? Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Pero hay condiciones básicas de respeto, de amor, de desarrollo, de cuidado de los niños, de las mujeres, de respeto a la vida. No puede ser que se esté mintiendo, y el libro habla de que se miente. Hay un capítulo que habla de las mentiras, la manipulación. ¿Cómo logra controlar el superlíder mundial a la humanidad? Pues los engaño y les digo que les voy a dar de comer y que no van a tener que gastar. Es más, van a vivir sin trabajar, imagínense. Vámonos. Y vamos a tener de todo. Y entonces la gente se deja ir. ¿Y pues, las drogas para qué sirven? Pues para olvidarse del problema que se está viviendo. Y entonces vemos una sociedad que se pierde en el espíritu de las drogas. Entonces este libro va narrando todos esos escenarios que, como les digo, si no existieran ni el Apocalipsis ni el libro de Daniel, sería el mismo resultado, la misma consecuencia. Hace muchos años tenía yo la mala costumbre de leer en exceso, por eso me divorcié la primera vez, porque a mi esposa le caía gordo que yo leyera la caja de Kellogg, de la Pepsi, de la Marcena. Ya deja de leer todo eso y ponme atención. Y entonces, bueno, tuve que dejar de leer, pero no se restauró nada. Y el caso es que tiene uno mucha información, pero no la procesa para beneficiar a los que nos rodean, ¿no? ¿Cómo hablamos de ganar un discurso político? Yo me acuerdo que hacíamos ruedas de prensa el lunes, y las mismas hacía yo con Astolfo Vicencia en la Cámara de Diputados. Ganábamos el discurso. Luego todos se defendían de nosotros, pero bueno, ganábamos el discurso. Y ahora nos ganan el discurso. Actualmente, políticamente, llego a participar con el GOBER, pero luego me anda trayendo por todos lados ahí, dando conferencias en la escuela. ¿Tú ves? Y yo le agradezco mucho que me invite. Y con Betty luego hacemos programas de sus museos, sus alumnos. Me decía tu supervisor o asesor, ¿no? Tu segundo de a bordo, el que me entrevistó. Licenciado Pérez. Sí. Me dice, son valores religiosos. Digo, no, esto no habla de religión. Es de la Biblia, y la Biblia, el Apocalipsis da miedo. No da miedo porque así lo quieren presentar. Pero esto es lo que va a pasar y cómo lo puedes evitar, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Lo vamos a evitar lo mejor posible. Pero si no, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, les voy a leer un capítulo nada más, y con eso concluyo. Se llama Resurrección. Está en la página 113
en este. Aquí debe estar. Este es el corregido, el nuevo, el que entregaron no es. Vantánicus. Vantánicus es el personaje principal. ¿Quieren saber qué significa? Veanlo en Dani. Y Sonia es una chica que lo va a acompañar. Dice, se encontraron en Naranjos, parte del libro se desarrolla en México. Naranjos es la parte norte de Veracruz, pegado a Tamaulipas. Hay una zona ahí ruda. Miriam y Andrés felices. Sonia enamorada, brincó sobre Andrés. No sé si han visto que luego cuando las glorias están enamoradas, brincan sobre. Y uno dice, ¿qué onda? Y le vi uno de sexo. No hablo de sexo, estaba hablando. Se tomaron de las manos y observaban. Sí. Era un momento de paz en medio de esa guerra, una guerra mundial. El jardín central del poblado de Naranjos los arropaba con sus árboles y juntos se sentaron un momento observando el paisaje, dejando que una paz prestada los relajara como el ojo de un huracán alrededor, el viento y los destrozos, en medio de la calma. Vantánicus estaba relajado pero atento. La fuente de agua estaba al centro, el kiosco a la izquierda. Hojas de árboles cubrían el suelo, los negocios alrededor cerrados y vacíos. El bocho en que llegara Sonia había ido a buscar por todo el mundo, le habían dado la comisión de encontrar a los 144,000 escogidos. En Apocalipsis hay un capítulo que se llama 144,000 y te dice que son 12,000 de cada tribu de Israel. Fueron 12 tribus, pero de esas tribus están perdidas 10, porque las 2 que sobrevivieron son las que están en Jerusalén, que eran las de Judá y Benjamín. Las otras 10 se fueron para arriba y se mezclaron con el pueblo samaritano, al que llegaba Jesús luego a hablarles, ¿no? Y decía, no le hables a los samaritanos, ¿por qué no? También son seres humanos. Y ellos también necesitan del mensaje. Y entonces Sonia recibe la comisión de ir por todo el mundo y ayudar a descubrir dónde estaban esas 10 tribus perdidas, para que pudieran cumplir esa gran comisión. Vantánicus estaba relajado pero atento. La fuente de agua estaba al centro, el kiosco a la izquierda. Hojas de árboles cubrían el suelo, los negocios alrededor cerrados y vacíos. Ya la tierra había sufrido una gran destrucción y se había ido a vivir en cinturones donde el calentamiento global y la destrucción ambiental no les estuvieran pegando. Y los que necesitaban huir se iban a esos lugares donde la gente no quería vivir. El bocho en que llegaba a Sonia estaba a la derecha de la fuente, en la calle. El viento movía las ramas, susurrando esperanza suavemente, cuando el chasquido de cristales contra el suelo los despertó de su aparente calma. Busquemos dónde descansar, dijo Miriam. Sí, busquemos, secundó Sonia. Tiene rato que no pruebo una cama ni beso los labios de este chavo. Era novia de Andrés. Sonrió y dijo, vamos, Vantánicus. 2 días pasaron sin aviones, sin bombazos, temblores y gente. Comían en un café a 2 cuadras del ayuntamiento, donde hallaron comida, agua, café y una cocina. Venían en jeeps vestidos de soldados, unos personajes cuando los vieron ellos, y marinos. Fueron directos al hotel donde dormían. Se tenían que andar escondiendo porque los andaban persiguiendo por haberse atrevido a desafiar al líder máximo. Ninguno supo cómo los encontraron. No eran soldados mexicanos, pero había muchos soplones. Las denuncias a cambio de alimentos eran comunes. Quienes no buscaban los lugares altos y las cuevas permanecían en las ciudades pepenándolo todo. Hay una parte donde le dice Jesús a sus discípulos, cuando vean las señales del fin, busquen los lugares altos para esconderse. Y entonces buscaban lugares altos donde esconderse, creyendo que la guerra pasaría y los despojos serían su patrimonio. Hallar un grupo de traidores al futuro Dios era un gran logro, y los soplones que quedaban en ciudades servían de halcones a Octanos y su gente.
Octanos es el anticristo, es el nombre que le puse. Octanos Septimus, ¿no? ¿Mande usted? Algo así, algo así. Algo así es el anticristo. Los militares salieron del hotel. Smith, su capitán, era un gringo que los venía liderando porque ya se habían mezclado todas las naciones. Al frente, preguntando al discípulo de Breno. Breno es el profeta del anticristo. Así como Jesucristo traía profetas, la Biblia dice que el anticristo tiene profetas, igual que Satanás. Y van enseñando. Se dice que Satanás es el gran imitador en la Biblia. Yo sé cómo, pues ni modo que el demonio se meta en el vientre de una mujer y lo nazca, ¿no? Pero resulta que ya hay muchos experimentos. Es más, acaban de crear 2 lobos de animales en extinción, ¿no? Por medio de manipulación genética. Bantánicus lo saca y lo lleva a una bodega al norte de Naranjos. Miriam pegada a él. Sonia delante de Andrés. Y así huyen y llegan al poblado Díaz. Bueno, esta es una parte de... ¿No? ¿Se antojó? Claro. Ahí están. Y tienen precio especial, están más baratos que en Amazon. ¿Y el comerciado o no? También, lo que ustedes gusten. El libro trata, ¿cuál es mi objetivo? Dejar un mensaje de esperanza en quienes lo lleguen a leer, de que si nos ponemos a trabajar como seres humanos y como amigos podemos ayudarnos unos a otros y tratar de solucionar las cosas. A lo mejor no todos van a escuchar, pero quienes tengan la oportunidad de escuchar y de hacer, podemos hacer algo para que la deshumanización en la que estamos cayendo se detenga, o cuando menos en los cercanos a nosotros se detenga, y podamos contribuir para dar una gotita de esperanza a través de lo que hacemos, del arte con su lacoteo y sus museos. Ya no anda en museos, con su hija ahora formando una nueva niña, con mis compañeritos de la prepa, ¿no? Con mis compañeros todos, con quienes he compartido, los pueblos indígenas que tienen tanta necesidad. Hicimos un evento hace 2 años sobre globalización, la ONU nos apoyó y trajimos, me nombraron representante en México en aquella época para la cumbre global de cambio, algo así, no me acuerdo. COP21. Sí, y entonces era tratar de detectar cómo estaban sufriendo los pueblos indígenas el cambio climático, que propusieran sus soluciones. Algo que traía el PAN desde muchos años atrás, detectar los problemas desde las comunidades para convertirlos en políticas públicas, pero desde la necesidad de la gente. Cosa que no se ha logrado, porque cada quien, dice el libro, busca su propio afán. Y al buscar su propio afán, pues no le interesa lo que le pasen a los demás. Es el que logra el triunfo. La parte más difícil del libro es la penúltima guerra, es el final del libro. No les voy a decir cómo termina, pero hay algo muy especial en ese libro, porque yo decía, recordando cómo Jesús llegaba a las comunidades y les decía, pues que creyeran en Él, no les hablaba de religiones, les decía, arrepiéntete y cree en mí. Tú sabes cómo es tu vida, tú sabes cómo estás con tu familia, tú sabes cómo estás con tus hijos, tú sabes cómo son tus luchas, tú sabes cuáles son tus necesidades, tú sabes si le has hecho daño a alguien, nadie te lo tiene que decir. Solo arrepiéntete y cree en mí, deja que yo te transforme. ¿Cómo? Pues imítame, ve cómo vivo yo. Y Él les decía, ¿no? Ámense todos unos a otros, dense lo mejor de ustedes, que los identifiquen porque se aman, porque se cuidan, porque se respetan, porque unos procuran por otros. Y entonces, ese es el mensaje, no es un mensaje religioso. Quitamos las religiones y es lo que tendremos que hacer todos los seres humanos, viendo unos por otros.
Luego me traen allá en la séptima, ¿no? Que ahora se siente con nuestro amigo, me traen ahí sembrando por toda la ciudad y haciendo cosas. El caso es que yo les invito a que lo lean. Costó un tiempo. Yo ahora que lo leí dije, yo no escribí esto. No sé quién escribió este libro. Dije, ay, ¿cómo hice esto? Y cuando veo que se están cumpliendo las cosas que aquí escribí, de cómo va a terminar la sociedad, digo, espero que tengamos una oportunidad todos para ser mejores y para vivir en paz, para vivir felices. Y gracias por la oportunidad, por abrir el espacio. Gracias a Betty, que es nuestras mamás desde pequeños se juntaban en los scouts y estábamos ahí, y ellas andaban ahí organizando el mundo, nos llevaban al monte a acampar. Pero luego nos juntamos más adelante y aprendimos más, ¿no? Comprometidos con la sociedad. Yo les llevaba luego alimentos a los abuelitos. Se los robaba mi mamá y se los robaba de comer. Era verdaderamente un fugitivo del equipo. Mi papá, pero ¿quién se llevó la comida? Fue una huelga impresionante esa huelga. Balancearon enfermería. En la prepa 4 lanzaron bombas por los cuartos donde estudiábamos. O sea, fue la huelga más grande que ha tenido una universidad pública. Al final me acuerdo que estaba yo en veterinaria, y con eso termino. Veterinaria, mi tío era el director, el doctor Humberto Gómez Estamina, y entonces teníamos vacas, borregos y no sé qué. Estudié veterinaria también, pero no sé. Luego Juan Carlos me dice, también es doctor. Aquí se ve el libro. Aquí se ve el libro. Y entonces estábamos ahí en veterinaria y decíamos, ¿quién va a cuidar a las vacas y a los borregos y a todos? Se van a la huelga. Entonces formamos comisiones especiales para que cuidaran a los borregos, las vacas y todo. Hicimos paradas de fogatas en las entradas de la facultad y ahí venían, eran los del Papaguaén y el Situaén. Y llega mi tío y me ve la fogata, le digo, ¿tú qué 16 años? ¿Tú qué haces aquí? Pues defendiendo mi escuela. El caso es que siempre podemos poner un granito de arena para que vivamos. Yo sé que todos ustedes son valiosos, hermosos, los que hemos aprendido a convivir, a vivir. Y este pedacito es de ustedes. Dios les bendiga. Bueno, pues muy interesante el libro, la verdad. No sé si alguien de nuestros asistentes quisiera hacer alguna pregunta, una inquietud, reclamo, también se valen los reclamos antes de leer el libro, por supuesto. Están los micrófonos abiertos. Como todos los libros de ciencia ficción, habrá una segunda parte. Pues es posible que haya una segunda parte, porque es la penúltima guerra, ¿no? Debe haber una última guerra. Y en el Apocalipsis hay una penúltima guerra. Hay otra última. Son 3 teorías que definen esa posición, teológicamente. Una es la premilenialista, que dice que la gente se va a ir con Jesús antes de que venga pues, sus problemas al final con él. Otra que dice que no, que los cristianos van a tener que convivir 1000 años con Jesús, estar aquí, y hasta el final, en ese lapso, se van a ir con Jesús. Y la postmilenialista es que dice que todo tiene que terminar para que pueda venir la resurrección. Esas ya son cosas teológicas de posiciones doctrinales muy específicas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta posición del libro, tiene que haber la guerra final. Segunda y tercera parte. Segunda y tercera. ¿No? Entonces, Pedro, pues, buenas tardes a todos. Te felicito porque te conozco y sé de la sensibilidad que tienes.
para escribir y para hacer muy bien siempre las cosas. También me has dado clases sobre Dios y he aprendido mucho de ti. La verdad es que es un libro muy interesante. Agradezco los comentarios de la maestra Betty, que es una fina persona y sabe muchísimo. Mis respetos para ella. Qué bueno que te acompañó y quiere decir mucho de que es un buen libro. También felicito al ingeniero, ya le iba a decir maestro, que también tiene maestría, ¿no? Pero también por el espacio, muchas gracias a todos los asistentes. Sin duda es importante saber que este libro es muy interesante y hay que comprarlo. Gracias. Miren, perdón a lo mejor el uso de la palabra, pero como que Pedro dijo, déjenme decirles cómo se ve desde el otro lado. Ese día, en lo particular, era un proceso complicado, Déjenme decirles, ser el primer ayuntamiento del cambio en un mundo donde lo tenía dominado el PRI, que creía que Toluca era su casa, y hacer un cambio importante en este municipio, no lo iban a entender así. Era muy complicado, pues, el gobierno municipal, y solamente en la medida de tener un gran equipo, del cual yo me siento muy orgulloso, fue capaz de salir adelante. Y en lo particular, tal es así que el PAN dijo, no, bueno, tenemos que protegerte, o sea, Montiel se ve con todo contra ti, o sea, lejos del PAN, se ve de lo personal contra ti. Entonces, el PAN me dio la oportunidad de ser candidato plurinominal, pero también uninominal, es decir, por un distrito, competir por un distrito muy complicado, que como nos decía Pedro, lo habíamos perdido. Sin embargo, ese día en lo particular, hay que decirlo con todas sus letras, el PRI se había preparado para, a como diera lugar, ganar ese distrito. Yo no digo nada del adversario, nunca he ofendido a un político, nunca habrán de ver en la historia que yo profiera alguna mala palabra contra mis adversarios. Pero se habían preparado ciertamente para ganar a como diera lugar. Empezamos a ver desde la mañana cómo personal militarizado, que sabemos hoy que fueron extraídos de la Academia de Policía Estatal, para proteger diversos lugares, Y en ese sentido, desde la mañana, justo antes de que sucediera lo de Pedro, cuando dijeron que lo estaba golpeando, que platiqué con él en el transcurso de la mañana, le dije, pues yo di parte a la policía, pues la policía municipal, que además había sido mi colaborador, que asistieran para ver qué pasaba. Asistió el capitán directamente, que era el director de la policía, el capitán Héctor López, acompañado por su escolta. Lo cierto es que le cerraron el paso de manera intempestiva, le cerraron el paso y lo golpearon. O sea, la escolta del capitán salió fracturado. Y entonces, a ver, algo está pasando, porque debe estar muy grave. Bueno, lo cierto es que se empezaron a llenar camiones en ese entonces transportados en el 2 de marzo con personal militarizado en varias zonas. Pero la punta de la representación la tenía Pedro en ese sentido. Y cuando él se mete a la escuela, pues se había subido, afortunadamente, digo, bendito sea Dios, se había subido se había metido una escuela, sí era escuela, no me acuerdo. Un jardín afuera de la... Bueno, ese fue, pero después estaba hasta arriba, como en un tanque, yo recuerdo la foto. Lo que pasa es que vigilaba 10 secciones, 10 centros. Sí, pero estaba como en un tanque, y yo me acuerdo de la foto que me mandaron, que tú me mandaste, estaba golpeado en una silla, estaba él sentado en una silla, y golpeado, ensangrentado, de verdad. Y entonces, oye, ¿qué hacemos? Entonces dije, no, yo voy a ir, pues es mi compañero, o sea, no lo puedo dejar así. Y fueron dos personas que me auxiliaban en seguridad. Ese día pues estaban francos, no estaba en la policía, estaban dos personas, uno de ellos ya falleció, lamentablemente por COVID, no por otra cosa. Pero estaban tres de los compañeros que ya tenían el cargo de representación popular. Era Marilena Chávez, era Juan Rodolfo Sánchez, en ese entonces,
y alguien más que se me está olvidando. Bueno, total que la discusión era que si yo iba también a acompañar. Y dije, y finalmente, digo, la verdad, yo creo mucho en la intuición y en la bendición y el mensaje de Dios. De repente dices, no vayas porque te están esperando. O sea, todo esto del show que se acaba de comentar era no para Pedro, era para Juan Carlos. Me dijeron, no vayas, por prudencia no vayas. Y no fui, pero iba mi camioneta, iba mi chofer, iba todo, iba Alejandro del Río, que era pues, también Gloria de Dios, y entre otras de las cosas, los señores de la policía empezaron a sacar armas. O sea, ya iba a ser peor la cosa, y pues nosotros íbamos con la prensa, o sea, oye, pues viene aquí Televisa, viene aquí, no, bueno, o sea, no había con qué competir, no había con qué competir más que la verdad de nuestra palabra. Y como ustedes quieran, la verdad es que salieron golpeados mis compañeros, sobre todo los dos que les decía, que uno que me ayudaba a manejar y el otro que era mi escolta, el Bulldog, todavía es conocido en la escuela, pero conforme iba llegando, la verdad es que su condición física le daba para, como llegaba, lo curtía. O sea, él era maestro de la escuela, de la policía, y como iba llegando, y además, bueno, en la fecha se dedica a eso, y como iba, iba y le surtía, no lo podían pegar, hasta que agarraron una varilla, por lo menos de una pulgada, una varilla de una pulgada, y con eso lo hirieron, y pues hasta 12 personas lo atacaron, y uno con una varilla, y finalmente pues llegó al hospital. Todavía él de hecho iba atrás en mi camioneta, custodiando mi camioneta. No, por favor, métete, le decía, oye, métete. Y yo decía, a ver, una elección no vale la pena, la vida de una persona, o sea, cualquier elección, por cualquiera que sea, no vale la pena la vida de una persona. O sea, sabíamos del estado de Pedro, pero no era tan grave como en este caso Samuel Navarro. Y bueno, fue al hospital, y la verdad es que el mismo que lo operó, el doctor que lo operó, porque le perforaron un pulmón con la varilla, decía, híjole, la verdad es que pues, póngase a rezar, porque no hay otra cosa que hacer por su vida. De ese vuelo era la cosa, y bueno, mi campaña se suspendió, o sea, decir, oye, a ver, nada de festejos, vamos a rezar por la vida de Samuel, porque también estaba Hugo Navarro, también, bueno, no eran hermanos, pero eran mis dos compañeros, y gravemente heridos y lesionados, hospitalizados y pues, en terapia intensiva. Y yo decía, no vale la pena, me decía. A ese grado llegaba el proceso electoral que nos tocó vivir. Pero lo que quiero reflexionar, y con eso, perdón la larga expresión, pero pues, me conmueve cada vez que lo recuerdo, porque era la vida primero de Pedro y luego ir por un compañero que también estaba dando, y a eso quiero referirme. Miren, a lo largo de toda mi vida, lo que yo he visto hay muchas personas que el poder los ciega, y lo digo pues, en calidad de político, el poder los ciega, y poder político que han tenido todo el poder del mundo, llámale como quieras, llámale, no sé, Marco Antonio, Napoleón, Hitler, o sea, todos por el poder dieron todo, y dominaron a medio mundo, dominaron con toda la fuerza que tenían del poder, y todos esos que tenían poder y que asediaron y que mataron a miles de personas, nadie de ellos hoy daría la vida por ellos. Nadie daría la vida por alguno de ellos. Oye, ¿quién moriría por Hitler? ¿No? ¿Quién moriría por Napoleón? O sea, no, nadie moriría por ellos. ¿Por quién sí daría la vida? Por aquellos que dedicaron su vida al servicio de los demás. Por aquellos que, lejos de poseer poder o querer tener poder, dedicaron su vida al servicio de los demás. Llámale Teresa de Calcuta, llámale Gandhi, llámale Jesucristo, llámale como tú quieras, y dedicaron la vida al servicio de los demás. Yo sé que no son comparaciones, pero lo que Pedro hizo ese día fue dar la vida por algo en lo que creía profundamente, que era la democracia y el cambio de este país. Ese es el autor del libro, y por lo tanto, más que obligado su lectura,
con lo que hoy tenemos. Muchísimas gracias, Pedro. Nunca he tenido oportunidad tal vez de agradecerte ese gesto pues de bondad, porque pudiste haber perdido la vida en una causa en la que tú creías, en la que muchos creemos, en la que muchos seguimos en la lucha por personas que vale la pena cuando están al servicio de los demás. Llámese medio ambiente, llámese transmitiendo ideas que motivan para que este mundo sea mejor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más gusta participar? Muchas gracias. Pedro, qué bueno que estás aquí. Quiero preguntarte algo. Tú siempre has sido un hombre de fe. Cuando teníamos algún evento, yo me acuerdo, o cuando íbamos a hacer algún recorrido, algo parecido, yo me acuerdo que le decía a Pedro, oye, pero es que íbamos a venir 200 y estamos 3. Y Pedro me decía, están los que tenían que llegar. Estoy seguro que ya le escucharon esa frase a Pedro. Y entonces, Pedro, ¿estaremos o estarán los que van a salvar este planeta o no alcanzamos? No vamos a salvar el planeta. La consecuencia es la destrucción del planeta. Pero unas personas, algunos seres humanos, van a sobrevivir. El chiste es que quienes vayan a sobrevivir lo hagan en las mejores condiciones. Ya por ahí andan viendo si nos vamos a Marte, si nos vamos a Júpiter, a ver en dónde ponen las condiciones. No se sabe si es hoy, mañana, en 10.000 años, en 1.000.000 de años, no se sabe. Pero las condiciones en las que está avanzando la destrucción del planeta no lo van a dejar habitar. El calentamiento global, la destrucción de los bosques, la contaminación del agua, la amenaza de una guerra mundial. La falta del agua. Lo que podemos hacer es retrasar el tiempo, el cumplimiento. Eso de retrasarlo viene en la Biblia también. ¿Por qué no llega el tiempo final? Bueno, porque hay un retraso que muchos están escuchando y eso hace un cambio en determinadas sociedades, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la manera en que está controlando Bukele la invasión que tenía de las pandillas ahí en su país, que muchos no lo avalan, pero la realidad es que estaba en condiciones muy graves, ¿no? Estaba en condiciones muy graves. Y tenían narcotraficantes, y tenían maras salvatruchas, y tenían muchas cosas. Sí, una etapa del gobierno me tocó estar encargado del despacho del gobierno, de aquí de Toluca, y entonces nos tocó movilizar el tianguis. El director oficial era Cristóbal Coyote, que es el que llevó la base. Y yo le ayudé. Entonces a mí me tocaba moverlos y coordinaba a 3 o 4 direcciones. Cuando estuve yo encargado del despacho, hubo un grupo, no sé si había regidores, espero que me dijeron, hay que irnos a tomar la foto, ya está ordenado el tianguis, hay que ir a la foto. Y yo les decía, no, todavía no, está candente la cosa, no es tan fácil controlar a 15.000 personas, ¿no? Que les quitaste sus espacios de negociación, tienen que mantener a sus familias, están muy tensas. No, ya está tranquilo. Se fueron. Y los estaba yo monitoreando cuando me avisan, ya se levantó. Y es Esmeralda, que era quien es diputada, ¿no? El líder. Ahora es escritora y Y entonces, ella se había casado con un líder de Yankee que se llamaba el más grande, ya falleció, lo mataron. Y a mí me tocó andar ordenando eso, y entonces, cuando estábamos en ese proceso, tú veías a la gente que tiene necesidad y no sabías cómo ayudarles, no sabías cómo solucionar sus problemas porque no se les podían solucionar. ¿Cómo? Con 70 líderes que están ganando entre 200 y 300 mil pesos cada viernes,
en la venta del paso. Y entonces, correteándolos, iban cercando, más bien iban rodeando a los regidores, y mandé yo un equipo a que los sacaran, sáquenlos, ¿entiendes? Los sacan, y les digo, traigan mi Esmeralda, voy a negociar con ella, y la llevan al domo. Iba yo llegando al domo, y estaba Mara Salvatrucha, casi en profundidad. Y entonces, Esmeralda a un lado, y dice, ¿ya hablamos o qué? Yo más, no, pasa. Se quiere meter el Mara, lo detengo. Era yo bien atrapado. Lo detengo y le digo, tú no, aquí te quedas. Y ya pasé. Y pudimos platicar ahí, y le dije, mira, ya metimos a tu marido en la cárcel, ya pasó esto, es más, ella ya había estado en la cárcel, no quería solucionar, ahorcaba el comercio de la ciudad, perjudicaba a los 15,000 comerciantes que estaban ahí. 600 comerciantes perjudicaban a 15,000, y les decía, eso no puede ser. Les voy a platicar mi vida. Si quieren conocerla, comprenme, doctor. Mi Pumarón. Y después de que le platicamos, dice, ¿y cómo puedo transformar mi vida igual? Digo, fácil. Arrepiéntete y deja que Dios te hable. Y en ese momento ella, como que sí, luego, a veces la gente se arrepiente de repente, como que sí, le hace falta. Mi papá se arrepentía cada vez que le operaban para ponerle un marcapasos. Y luego ella se ponía y se echaba primero. Pero al final, él platicaba con un amigo y le dice, yo sé que Dios ya me perdonó, pero yo nunca voy a perdonar a mi familia. Entonces, el amigo que hablaba con él le dijo, Dios ya lo perdonó, usted perdónese, ¿no? No tiene uno por qué andar cargando culpas. Dios no nos quiere derrotados, ni andar de arrepentidos todo el tiempo. Tenemos que caminar como seres humanos victoriosos, deseosos de vivir en paz. Y si los otros quieren seguir destrozando vidas con su codicia y sus desamores, pues que lo hagan ellos, porque nosotros vamos a tratar de vivir en paz y de vivir bien, ¿no? Ese es el mensaje. El mensaje del Apocalipsis no es de miedo y temor, no, es de que hay una oportunidad de vivir diferente. Daniel sí lo pone bien dramático, porque los del Antiguo Testamento eran bien dramáticos. Y viene el dragón, y la talla, raza, y los 12 reyes y demás. Y si se fijan, sí se están organizando así las naciones, ¿no? Con líderes mundiales. Pero el mensaje es de que tenemos una oportunidad de cambiar el mundo y que lo podemos hacer juntos. No hay ninguna receta. ¿Cómo le hacemos? No, pues deja que tu corazón te dicte qué hacer, ¿no? A lo mejor como artista, a lo mejor como directora de muchos museos, ¿no? A lo mejor desde la pluma escribiendo, ¿no? Con los grupos indígenas allá, ¿cuántos no? Luego nos vemos, platicamos. Mi hijo que anda por allá luego haciendo pasteles ya se me escapó. Con mis amigos que luego me llevan a ver cosas impresionantes en medio ambiente. ¿Sí? Y todo comenzó en el caso de quien tienes al lado, iba y se me sentaba al lado allá en la Unitec para ver cómo hacía yo mi clase, Juan. Y nos hicimos amigos. Así es que la oportunidad es de todos, el libro nada más nos narra algo que está ocurriendo. No me atrevería yo a decir que es profético, pero hay muchas cosas que se están cumpliendo, están aquí en el libro. Mi hija me dice, yo no lo voy a leer. Me da miedo saber que se están cumpliendo las cosas que aquí escribiste. Y ahora que lo leí para esta presentación, subrayé en otro libro que hay muchas cosas, dije, yo no escribí esto. Quién sabe cómo me paraba en las mañanas, dormía en un sleeping, así un calor impresionante. Pues dormía en un sleeping, me paraba como a las
7 de la mañana, salía y tenía uno de esos insectos de pajita, como hojita, parado en la pared siempre. Ya lo veía, hola, buenos días. Me acercaba hacia la laguna de Pilostón. Me bañaba y volvía a escribir, comía y volvía a escribir. Escribe y escribe y escribe y escribe. No puedo terminar mi tesis de maestría y esta cosa la acabé en 3 meses. Pero bueno, eso es. Gracias. Bueno, pues sin duda alguna la penúltima guerra es un libro que no podemos, sí o sí lo leemos, nos invita a la reflexión, nos invita, yo me imagino que también al autoanálisis, el saber como seres humanos qué podemos dejarle a nuestro planeta y qué podemos hacer por el medio ambiente, por los animalitos, por el ser humano en sí, el aprender también desde ahorita volver a ser comunidad. Pues bueno, el Comité Municipal de Toluca les agradece su visita, les agradece el estar aquí, el darse el tiempo para poder escuchar y analizar este gran libro, y bueno, les deseamos un bendecido regreso a casa, sin antes pasar a tomarse un rico cafecito. Muchas gracias, bonita tarde.